¿Ya? Bueno, pues retomamos la tercera parte de la jornada de hoy. Mi nombre es Clara Delgado y en esta última parte de la jornada tengo el gusto de entrevistar a Nieves Peinado, que es arquitecta del CEAPAT desde prácticamente los inicios del centro. Tiene una larga trayectoria profesional en el ámbito de la discapacidad en el entorno, construido, seguridad para todos frente a emergencias y además es arquitecta experta en accesibilidad al patrimonio cultural. Hoy está aquí, en esta entrevista, como coordinadora de la norma española UNE 41.531 de 2018, informe, accesibilidad al patrimonio cultural patrimonio cultural inmueble, criterios generales y terminología, y de la norma internacional ISO 5727 del mismo nombre que está próxima a publicarse. Bueno, pues la verdad es que, Nieves, para mí es un honor poder compartir este rato contigo, porque es verdad que cuando estás trabajando no tienes tiempo de contar a los compañeros o las compañeras qué es lo que estás haciendo. Creo que la labor que hace Nieves es una labor súper interesante, muy útil, creo que muy desconocida también y creo que va a resultar de mucho interés para todas las personas que estáis aquí, que nos van a escuchar en diferido, que nos están escuchando ahora. Nieves, cuando me plantearon hacer la entrevista, y además el tema era justo patrimonio, accesibilidad al patrimonio cultural, yo me pregunté, lo primero que tenemos que tener un poco claro es ¿por qué es importante hablar de la accesibilidad al patrimonio cultural? Bueno, gracias Clara, primero por todas tus palabras, y viniendo de una compañera, pues todavía se agradece más, ¿vale? Muchas gracias. Ay, cariño. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que hacer el patrimonio cultural accesible? Bueno, llevamos toda la mañana hablando sobre la necesidad del acceso a la cultura, ¿no? Lo importante que es desde muy diferentes aspectos, ¿no? Estas normas se enfocan más al patrimonio cultural, al patrimonio cultural inmueble, ¿no? Que es un patrimonio que es el que pisamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es el patrimonio tangible, el que forman nuestras ciudades, nuestros edificios, ¿no? Entonces, es un patrimonio, la cultura está claro que es algo a lo que tenemos derecho en nuestro día a día, pero es que el patrimonio lo vivimos también el día a día en nuestras ciudades, ¿no? Pues tenemos que hacer un trámite en un edificio del ayuntamiento, por ejemplo, como es en Madrid, que es un edificio histórico, con valor histórico, pues que si vamos a hacer un trámite, pues que tiene que ser accesible, ¿no? Tenemos que visitar nuestras ciudades y disfrutarlas. Esos centros históricos tienen que ser abiertos a todo el mundo. E incluso las viviendas, nos encontramos aquí que a veces nos vienen peticiones, ¿no? De hacer accesible pues un edificio de viviendas, pero resulta que está protegido el portal, la escalera, ¿no? ¿Cómo hacemos accesible ese patrimonio que utilizamos en nuestro día a día? Y es más, no solamente es una accesibilidad física como parece que estoy reflejando aquí, ¿no? Cuando haces accesibilidad al patrimonio cultural, pues entra una faceta también muy importante y que sí que hemos hablado, que es esa accesibilidad al contenido, ¿no? Esa accesibilidad al significado de ese patrimonio que tiene para todos nosotros, porque por esa razón, por ese significado es lo que es patrimonio, ¿no? Entonces esa es la razón. Pero entonces, ¿por qué crees que es necesario que haya normas técnicas que se introduzcan en este ámbito, que es además tan amplio, tan diverso, que cubre tantos aspectos? Claro, cuando hablamos de norma técnica, casi todos se nos va la cabeza a pensar en legislación, en regulaciones, que es lo que hemos estado hablando antes. Una norma técnica tiene, tal como vienen regulados, se realizan de una forma distinta. Se forma un comité de expertos o un comité de personas interesadas en ese tema que trabajan para dar contenido, para dar respuesta e incluso para recoger un conocimiento ya existente a través de esa norma técnica. Por eso, para mí, una norma técnica tiene tres aspectos importantes, ¿no? Que son, uno es la actitud. Aquí nosotros en Patrimonio pues sabíamos
que necesitábamos algo. No sabíamos muy bien qué cuando empezamos a trabajar en esta norma técnica, pero sabíamos que hacía falta algo, ¿no? Había una actitud para mejorar ese patrimonio cultural, pero con la actitud no es suficiente, hace falta conocimiento. Por eso es la necesidad de juntar a diferentes personas con diferentes conocimientos y posibilidades de aportar, ¿no? Y luego hay un tercer factor que es importante, ¿no? Que es el consenso. Yo me puedo juntar contigo y las dos hacemos un magnífico libro, pero a lo mejor no lo hemos compartido con el resto de personas interesadas, ¿no? Y esa participación, ese consenso final que le da pues esa validación, en este caso a una norma técnica, es lo que para mí tiene de valor estos documentos, ¿no? Vale, pero entonces, bueno, ya yo creo que entendemos por qué tiene que haber una norma técnica, pero ¿por qué una norma UNE y una norma ISO? ¿Cómo se entienden esas dos normas? O a lo mejor las personas que nos están escuchando no saben qué es una norma ISO. ¿Por qué un poco esas dos normas? Bueno, esto es parte del proceso que hemos seguido en este caso. Las normas UNE son normas españolas, están hechas por el organismo o coordinadas por el organismo de normalización español, que es UNE. Una norma ISO es una norma internacional, el organismo internacional de normalización, ¿no? En este caso nosotros empezamos trabajando a nivel nacional en un comité UNE, en un comité español. Y empezamos, pues yo creo que fue antes del 2010 en este proyecto. Entonces trabajamos en una norma española que era accesibilidad al patrimonio cultural inmueble, criterios y metodología, ¿no? Lo que se planteaba era una metodología. Os puedo decir que durante el primer año, tardamos 8 años en hacer la norma, no es poca cosa, ¿no? Como el primer año fue simplemente conocernos, saber cuáles eran nuestras experiencias entre los distintos miembros de ese comité, de ese grupo de trabajo, ¿no? Pues saber cómo trabajábamos, cómo enfocábamos la accesibilidad al patrimonio, ¿no? Y fue pues ese enfoque, ¿no? A partir de ahí trabajamos en el documento y se aprobó en el 2018, ¿vale? Ya teníamos una norma española que además era la primera en el ámbito internacional en el que trataba este tema, la accesibilidad al patrimonio cultural inmueble. O sea, era la primera norma internacional en este tema. Entonces, bueno, pues se nos hicieron, primero desde la Comisión Europea dijeron, oye, vamos a hacer una norma europea de esto, ¿no? Y bueno, y al final, pues por circunstancias, lo que hicimos es una norma internacional, en la que han participado como miembros activos y 25 países y como miembros observadores que tienen otra categoría, pero también están participando pues 15 países. Os dais cuenta de que todos estos países han colaborado, o organismos de normalización de estos países han colaborado y han dado su aprobación al documento final de esta norma ISO, ¿no? Vuelvo a recalcar que ese es el valor de las normas, ese consenso. Pero una curiosidad. Habiendo tantos países participando y países, yo creo, ahora cuéntanos un poco qué diferentes tipos de, o sea, qué países, que si hay pues, países de otros continentes que a lo mejor pues tienen otro bagaje cultural, otra arquitectura, otra trayectoria a lo mejor en lo que es la accesibilidad. ¿Qué dificultades hay en poner de acuerdo a tantas personas de diferentes culturas para llegar a ese consenso que es necesario para que la norma se publique? Y con un lenguaje único que a veces dificulta. Efectivamente, que a veces la forma en la que se trabaja es complejo. Sí. Bueno, pues yo creo que al final ha servido para enriquecer incluso el documento español, ¿no? Primero porque, bueno, nosotros tenemos una forma de trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, pues quizá a veces, no voy a decir que seamos más informales, no lo somos, pero tenemos como una mayor flexibilidad, ¿no? Y entonces al trabajar pues con otras culturas, y hablo por ejemplo pues a lo mejor las culturas anglosajonas o incluso del norte de Europa, ellos lo ven de una forma más estricta. Entonces eso nos ha hecho que la norma, transformar el lenguaje de la norma a algo que era más concreto, incluso nos exigían establecer resultados en cada
cada uno de los pasos de la metodología que se proponía, ¿no? Entonces le daba, yo no diría rigidez, pero sí que le daba cierta formalidad al primer documento, que era el documento español, ¿no? Y bueno, es verdad que me preguntabas sobre de dónde había países de todos los continentes. Bueno, generalmente en normas internacionales pues hay una presencia importante europea, también americana, asiática. Hay una representación también importante de países como Japón o bueno, otros países, ahora mismo no recuerdo. Y también pues estaba Australia, o sea que había una representación. Quizá África siempre queda más vacía, o sea, con más falta de representación, pero de todos los otros continentes, por así decirlo, había participación, ¿no? Entonces, lo de la cultura es importante, ¿no? Y quizá no me quiero adelantar a la siguiente, no me quiero adelantar, pero en esta nueva norma, en la norma internacional, hemos introducido buenas prácticas o ejemplos, ¿no? Entonces, en eso, en la forma de entender el patrimonio, pues es muy importante la cultura, y además es tan importante porque está unida al significado de esa cultura, ¿no? de ese pueblo, ¿no? Y a la relación con la población local, con las comunidades. Por lo tanto, entender eso es parte del desarrollo que hemos tenido en esta norma. ¿Y puedes un poco explicarnos en qué consiste la norma o más o menos un poco qué abarca? Sí. Vamos a ver, no se trataba de establecer requisitos técnicos sobre la accesibilidad al entorno construido, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio cultural siempre hay como cierto cuidado de decir, es que vamos a ver, aquí no puedo hacer lo que me estás pidiendo para un entorno de nueva construcción, ¿no? Tenemos que ser más tolerantes, al final el recurso, bueno, la respuesta a esto era las personas que usamos el patrimonio cultural somos las mismas que utilizamos un edificio nuevo, por lo tanto la exigencia, la demanda es la misma, ¿no? No podemos cambiarla según el entorno, sí que podemos adaptarnos o buscar soluciones alternativas, ¿no? Por lo tanto no es una norma de requisitos técnicos porque eso ya lo teníamos a nivel internacional e incluso a nivel UNE, ¿no? Español. Entonces nos planteamos establecer una metodología de crear y para esa metodología pues establecimos unos criterios generales que eran útiles para plantear esa metodología general, para plantear unos objetivos pero principalmente la norma desarrolla una metodología a seguir, ¿no? Pues desde esos objetivos generales que no tienen por qué ser únicamente mejorar la accesibilidad de ese bien cultural, puede ser mejorar pues el desarrollo económico y social de esa región, de ese territorio, ¿no? Como era el caso de Añana, que nos contaba antes José María, y que es una de las buenas prácticas que hemos incluido en la norma, ¿no? Pues los objetivos pueden ser muchos, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier objetivo que dé lugar a esa intervención, pues ¿por qué no introducir la accesibilidad, ¿no? como un valor de ese patrimonio, ¿no? Y esa es la metodología que hemos intentado desarrollar en la norma. Vale, entonces lo que yo entiendo, porque participo también en grupos UNE, pero lo que quiero que entiendan también las personas que nos puedan escuchar es que es una metodología que, al ser un estándar, es la misma metodología para todas las personas que puedan aplicar esa norma, ¿no? Sí, bueno, pero también hemos entendido que el patrimonio cultural es muy variado, ¿no? Claro. Podemos estar en un sitio arqueológico, o podemos estar en un edificio monumental, o podemos estar en un centro histórico, ¿no? Entonces, la metodología no pretende que todos tengamos que seguir los mismos pasos, vale. sino que hay unos pasos que consideramos que son fundamentales, ¿no? Pues como, por ejemplo, algo tan básico como establecer, antes de nada, de ninguna propuesta, conocer sobre qué estamos actuando, ¿no? Conocer cuáles son los valores patrimoniales de ese bien, conocer cuáles son las condiciones de accesibilidad e incluso a veces
conocer más allá, no solamente las barreras, sino el potencial que tiene ese bien hacia la accesibilidad, porque generalmente pensamos en patrimonio y pensamos que todos son barreras. No, no es así. Siempre se ha construido o siempre hemos construido buscando dar una respuesta a las necesidades humanas, sean hace 400 años, perdón, o hace 300. Entonces, eso está ahí, ¿no? Esa búsqueda, pues en la arquitectura, ¿no? O en el urbanismo, de dar respuesta a esas necesidades humanas, nos permite hoy valorar ese potencial de la accesibilidad con ojos del siglo XXI. Uh-huh. Y hablabas así como ejemplos de buenas prácticas, que yo entiendo que una normativa, para que también quede así un poco claro, tiene como una parte que es la norma y luego como diferentes anexos que imagino que es donde están incorporadas esas buenas prácticas, ¿no? ¿Y cuáles son y por qué elegisteis esas? Y a lo mejor, porque no había más, o porque ¿en qué destacaban precisamente esas? Bueno, en efecto, como tú dices, hay una parte que son anejos, y lo que esos anejos tratan de dar es complementar la parte normativa, ¿no? Dar una visión, un conocimiento más amplio que muchas veces pues no tiene cabida en la propia normativa, ¿no? Bueno, esas buenas prácticas era difícil. Yo prefiero casi hablar de casos de estudios, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, primero la norma abordaba una metodología, por lo tanto lo que no queríamos era presentar casos en los que solamente se enfocase en el resultado final, es decir, aquí se colocó un ascensor y ese ascensor me ha dado, el resultado es que hemos conseguido estas mejoras de accesibilidad. Lo que tratábamos de enfocar era la metodología seguida para llegar a ese resultado, ¿no? Pero claro, nosotros no habíamos formado parte del desarrollo de esas buenas prácticas, por lo tanto, no conocíamos en muchos casos no conocíamos cómo se había actuado, cómo se había llegado a ese resultado. Entonces, bueno, pues entre los miembros del grupo de trabajo, del comité, pues se aportaron diferentes propuestas, ¿no? Pues había alguno de nosotros que sí que había tenido una relación directa con esas buenas prácticas. La verdad es que aquí, tengo que decirlo, aquí en España, pues en el grupo de trabajo, porque a la vez que se trabaja a nivel internacional, se hace un seguimiento a nivel español, y entonces en nuestro grupo de trabajo, en nuestro grupo espejo, se llama español, pues surgieron muchas propuestas. De hecho, de las 9 casos de estudio que se presentan en la norma, pues 2 son españolas y otras 2 hemos tenido mucho que ver. Se ha hecho a través de cooperación española, por lo tanto, en el norte de África y en Sudamérica. Por lo tanto, imaginaros, de las 9 prácticas, pues 4 tienen una presencia y un hacer español, ¿no? Lo cual creo que también refleja, pues bueno, que hemos tenido bastante importancia en el desarrollo, pero también hemos respetado otras otros enfoques. Pues evidentemente hay una práctica, porque queríamos también presentar una diversidad, pues como digo, hay una práctica sudamericana de Paraguay, de misiones jesuíticas en Paraguay, en el norte de África un centro histórico, el único que se presenta, que es el de la Medina de Tetuán. En Australia, pues es la biblioteca estatal más reconocida para ellos, o con más significado para los australianos. En Japón hay una oficina que ahora mismo, para geishas, que no sé muy bien cuál era su función, pero que hoy en día es el centro donde se presenta la cultura japonesa, ¿no? Y que también era una práctica, y otra práctica del norte de Europa. En fin, que al final pues ha recogido pues una visión de un poco de la experiencia del patrimonio en diferentes sitios del mundo. Uh-huh. Y antes has comentado que participan diferentes perfiles. Cuéntanos un poco
qué diferentes perfiles forman parte de ese grupo, si es que lo sabes, porque hay veces que personas que no te cuentan su profesión. Lo digo porque para mí yo creo que en muchos trabajos es importante la interdisciplinariedad, ¿no? El hecho de que tú sabes mucho de lo tuyo, pero no tienes por qué saber de todo, y yo creo que te enriqueces de la visión de muchas personas. ¿Tú sabes un poco qué diferentes perfiles había para llegar a ese consenso y además a ese enriquecimiento? Sí, a ver, vamos a ver. Voy a hablar primero del Comité Español, porque ahí sí que es verdad que hubo una participación más transversal en cuanto a las disciplinas, ¿no? Y bueno, pues sí, al hablar de patrimonio cultural inmueble, pues arquitectos habíamos alguno, también, pero también habían gestores de patrimonio, habían personas que venían exclusivamente del ámbito de la accesibilidad, pero con un perfil muy transversal, es decir, que no sabían de arquitectura, no sabían de patrimonio, pero sabían de accesibilidad. También es verdad que en el ámbito gestores de ciudades, ¿no? O pues representantes de ciudades patrimonio de la humanidad había también, y sobre todo representantes de diferentes asociaciones de la discapacidad, ¿no? Entonces pues teníamos de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, con discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva, física, estuvieron presentes en todo el proceso y participaron de una forma muy directa. Eso a nivel nacional. ¿Vale? Cuando se traslada esto a un nivel ISO internacional, la propuesta es que participe un experto de cada país, ¿no? No es como en el grupo nacional, que éramos muchos de nosotros, por lo tanto esa transversalidad era mayor, ¿no? En el comité internacional lo que pasa es que se manda un experto, que es el que representa a ese país, y generalmente pues tiene que será alguien del ámbito de la accesibilidad y del ámbito del patrimonio, ¿no? Que reúna esas dos particularidades, ¿no? Pero a la vez se trabaja, como digo, en los comités espejos de cada país. Entonces ahí, en esos comités espejo, esos grupos de trabajo nacionales que apoyan a ese experto internacional, pues sí que son grupos más transversales, donde hay gente que viene de la discapacidad, gente que viene de la accesibilidad, hay gente que viene del ámbito cultural, ¿no? Entonces siempre se compensa. Y una pregunta, hablabas de que la norma nacional tardasteis como 8 años, ¿no? Un momento. ¿Y en la internacional? La internacional hemos tardado menos, y ha sido un reto importante. Primero porque, bueno, para empezar ya contábamos con un borrador, y partir de una hoja en blanco es muy difícil. Ya os digo que nos pasamos un año solo pensando qué es lo que queríamos hacer, ¿no? O cómo enfocar el documento. Aquí ya había un borrador, y entonces empezamos a trabajar sobre ese borrador. La adaptación ha sido más fácil, ¿no? Aunque se haya cambiado mucho, se hayan aportado cosas nuevas. Luego también hay algo con lo que tenemos que jugar, ¿no? Que es que son las reglas que marca cada organismo de normalización, y cada vez son más estrictas. A lo mejor en normalización nacional no somos tan estrictos, pero en la normalización ISO te marcan unos periodos y tú tienes que resolverlo en ese periodo, ¿no? Entonces, al cabo de unos meses tienes el primer documento, tienes que mandarlo a consulta, te devuelven comentarios, tratar esos comentarios de nuevo, darles una respuesta, volverlos a mandar a consulta, y te dicen en 3 años, pues en 3 años tienes que resolverlo, y bueno, a veces te permiten, si lo justificas, alargarlo un poquito más, pero si no lo cumples, incluso son capaces de decirte: lo sentimos mucho, esta norma no está lo suficiente madura para que salga como norma, vuelve a intentarlo dentro de unos años, y te quedas con todo el trabajo pues sin poderlo sacar, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso a veces pues puede ser positivo, porque te hace correr más, ¿no? Y llevar las discusiones a término, ¿no? Que a veces nos enrollamos y tal, pero es verdad que a veces también no nos permite eso que hablabais antes, ¿no? De ese trabajo pensado, ¿no? Y que tiene un proceso y que necesita de un proceso, ¿no?
Y una curiosidad, tomando en cuenta que hay que llegar a consensos, son muchos países diferentes, probablemente haya puntos de vista que estén contrapuestos. Y las negociaciones, las conversaciones, yo lo sé por otros grupos UNE, pueden alargarse. ¿En algún punto había mucho consenso y en algún otro punto era complicado llegar a un consenso? Es decir, y además, ¿en qué punto? Exactamente en qué parte de la accesibilidad quizá era como más complejo llegar a acuerdos en la norma. Yo lo que quiero un poco transmitir a las personas que nos están viendo y a los que nos pueden ver en el futuro es que cuando vean una norma no vean cuántas páginas puede tener, 30, 20. Bueno, con todo, con los anexos a lo mejor sí llega a eso, pero... Claro, que se den cuenta de todo el trabajo que conlleva, que hay detrás, y que realmente cuando ese documento sale, que además sale muy consensuado, ha habido mucho trabajo, mucho ponerse de acuerdo, mucho llegar a ponerse en el lugar de otras personas que están dando también su punto de vista con respecto a cómo llegar a conseguir esa accesibilidad al patrimonio. Entonces, si recuerdas en esas idas y venidas que hay de documentos y de comentarios, si recuerdas algún punto en el que todos los países estaban de acuerdo, con lo cual ese punto es muy significativo, que es que hay que lograrlo, y en cuál a lo mejor decías, nos cuesta mucho trabajo llegar a un consenso entre todos porque hay muchos puntos de vista y tienes que llegar a un término medio. Voy a empezar por el que no he conseguido que se aprobase y que a mí me preocupaba mucho y además he insistido mucho, y creo que al final era el no lograrlo ha sido probablemente un tema de lenguaje y un tema de enfoque y de cultura, ¿no? En el documento español nosotros hablábamos mucho de poner en valor el patrimonio cultural, y pensábamos que la accesibilidad es una forma de poner en valor el patrimonio cultural. Eso traducido al inglés no encontrábamos término, ni con los ingleses, los de habla anglosajona, siempre en los grupos de internacionales, pues siempre nos apoyamos en los que son de habla anglosajona, los nativos, que parece que es que tienen la varita mágica para decirlo todo bien, y los demás decimos, pues que esto no es lo que nosotros queremos decir, ¿no? Porque no encontrábamos esa expresión, ¿no? Y yo les explicaba, nosotros les explicábamos, les poníamos ejemplos de nuestro patrimonio, ¿no? De cómo se podía mejorar pues un entorno que transformábamos y que lo hacíamos pues que adquiriese otro significado para todo el mundo, ¿no? Y nada, y entonces era una discusión de todas las reuniones, ¿no? Y al final, pues no, hablábamos del equilibrio entre los valores patrimoniales y el equilibrio entre la accesibilidad. Y a mí es algo que no me gusta, es algo porque yo creo que todo suma, y lo que tenemos que ver es que la accesibilidad suma a la conservación del patrimonio, ¿no? En el momento en que es imposible, nosotros en España, hablaba antes en el café y decíamos, es que con todo el patrimonio cultural que tenemos, si no lo ponemos en uso, si no lo hacemos que la gente entienda el valor de ese patrimonio y lo sienta como suyo, pues es imposible que lo mantengamos por mucho presupuesto que tengamos, ¿no? Y eso lo vemos, pues comentábamos en las iglesias de los pueblos, que a veces se quedan ahí cerradas y nadie disfruta de ese entorno, de ese espacio, de ese edificio, ¿no? Y de lo que significa para la cultura, para nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues ahí ha sido algo a lo que al final quizá la norma española era una norma, como decías, informe, entonces era una norma un poco más filosófica, y en la norma internacional era una norma más técnica, y entonces había que ajustar el lenguaje a esa norma, a ese espíritu técnico, ¿no? Esa es una cosa que yo creo que he perdido y ganado pues muchísimo porque sí, porque al final pues también ha cobrado claridad en muchas cosas. Estábamos de acuerdo en la metodología, ahí ha habido discusiones, pero son discusiones quizá menores, y entonces pues sí que hemos ido muy de la mano en esos otros aspectos quizá más globales de la norma, ¿no?
Y una pregunta. Para que aquellas personas que en un futuro, digo personas profesionales, equipos, grupos, servicios, se planteen una construcción, una organización de un servicio, algo que esté vinculado al patrimonio cultural, esta norma también puede servir como un documento previo para que yo pueda aplicarlo. Es decir, parece que estamos pensando quizá en voy a hacer accesible lo que no lo era y entonces aplico la norma, o bien en algo que se va a hacer de nuevas, es decir, dejar a las futuras generaciones ese patrimonio que ahora estamos creando, pero que sea accesible. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver, bueno, ese evidentemente sí es el patrimonio que estamos, como hablábamos antes, no, eso ha salido, que estamos haciendo, sí, que es lo que estamos haciendo ahora, pues el patrimonio del futuro, ¿no? Eso. Bueno, yo en ese caso creo que lo que tenemos que hacer es introducir ya de nuevo desde el principio esos criterios de accesibilidad que tenemos pues recogidos en legislación, en guías, en manuales. ¿Podría ser aplicable? Bueno, podría ser aplicable, pero bueno, creo que tiene un enfoque más de analizar algo que ya existe. Que ya existe, vale. Vale. Y por último, ¿qué deberíamos hacer entre todos, nosotros como centro, otros centros que también puedan estar vinculados al patrimonio cultural y a la accesibilidad para que la norma está próxima a publicarse? No sé cuándo. No, se ha publicado ya. ¿Ya se ha publicado ya? Sí, es verdad. Eso es una de las buenas noticias que se publicó, pues yo creo que no hace ni una semana o poco más. ¿Me lo has dicho? No te lo he dicho. No. Bueno, porque se me ha pasado, es que es verdad. Y es una buena noticia. A mí me vino también un poco por sorpresa, pero sí, se ha publicado. Ya tenemos norma internacional, además de la española. Vale, y ahora que ya tenemos la norma, ¿qué hacemos para que la norma se conozca y para que la norma se difunda, para que se aplique? Porque además otra cosa importante que hay que decir es que las normas son revisables. Y entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo puede llegar lo que viene en esa norma Bueno, yo llevo difundiendo la norma que si no se llega a aprobar no sé lo que hago. Te llamas norma de milagro. Me hubiese matado a alguien diciendo, bueno, ¿y cuándo viene la norma? Porque yo llevo hablando de la norma, primero de la norma española, luego de la norma internacional, de las dos y de todo, muchísimos años, ¿no? Bueno, cuando se publicó la norma española hicimos una gran difusión, además lo hicimos en el Arqueológico de España, vamos, porque no está en Madrid, pero es el Museo Arqueológico, y lo hicimos presentando pues otras experiencias españolas sobre accesibilidad al patrimonio y fue un acto pues que tuvo su repercusión. Lo que pasa es que en esta sociedad que vivimos hoy en día pues realmente tienes que ir diciendo las cosas día a día porque todo se olvida y surgen cosas nuevas y entonces pues hay que ir actualizando la información, ¿no? La difusión es importante, también es importante que se utilice, ¿no? Que las administraciones que están a su cargo, la intervención en patrimonio, pues que por lo menos que intenten ver cómo pues esa herramienta les puede ser útil. No digo que les sea útil a todo el mundo, pero al final es algo que es una herramienta y que bueno, que está ahí para el uso de todas las personas, ¿no? Yo en unas semanas voy a un congreso internacional en Oslo, que es el Congreso de Diseño Universal, que se celebra, no sé si de forma bianual. Presenté un pequeño resumen de lo que era la norma, me lo aceptaron, luego presenté otro artículo más grande, ¿no? Y entonces fue aceptado dentro de un montón de ponencias que van a estar, ¿no? Pues el seguir trabajándolo de esa manera creo que es... Bueno, pues al final el objetivo, ¿no? De la única manera y sobre todo de que se ponga en práctica, ¿no? Yo creo que se ponga en práctica y que porque la única forma de que se valide y que cuando toque una revisión tengamos un poco el feedback de cómo ha sido la puesta en práctica de esta norma, ¿no? Pues es la única manera de saber cómo vamos. Y una última ya cuestión, porque yo creo que no la hemos comentado, tú y yo lo sabemos, pero quizá las personas que nos escuchen no lo saben. ¿Las normas son de obligado cumplimiento? No.
Vale, y menos una metodología, ¿no? A ver, una norma técnica depende de los países, porque cada uno se gestiona de una manera y también depende del contexto europeo, ¿no? En el contexto español, una norma tecnológica es obligatoria cuando la legislación la recoge y hace referencia a ella. Por ejemplo, en el código técnico que hablábamos antes, pues hace referencia a una norma europea que es sobre ascensores accesibles. Pues nosotros sabemos que cada vez que instalamos un ascensor tenemos que cumplir esa norma, ¿no? Pero si no estuviese recogida, pues no sería de obligado a cumplimiento. O tenemos normas europeas que por la directiva europea pues sí son de aplicación y que nos implica adaptar incluso muchas veces nuestra legislación. Una norma ISO, y bueno, y tratándose de una norma ISO es siempre voluntario, y si la puedes transponer, o sea, la puedes adoptar como norma española, entonces sería UNE ISO, tendría una categoría más próxima a nosotros, pero como también tenemos la UNE nuestra de accesibilidad al patrimonio, que en este caso no creo que lo vayamos a hacer. Y luego, pues al tratarse de una metodología, yo lo enfoco más como una herramienta útil. Tampoco tengo que decir que hay una cosa que las normas tecnológicas recogen. Técnicas. No, recogen conocimiento que ya está en aplicación, o sea, no es algo nuevo totalmente. Esto no es una metodología, pues yo seguro que José María o José, que está ahí y que trabajan directamente en accesibilidad al patrimonio cultural, pues dicen, para mí esto es lo que hago yo, estudiar los valores, tal, no sé qué, y siguen estos mismos pasos o parecidos, ¿no? Pero lo que se trata es recoger esa experiencia, ¿no? Y plasmarla en un documento técnico que sea útil para todo el mundo, ¿no? Vale, no, sí, preguntaba precisamente esto porque parece que como no es de obligado cumplimiento, aunque sea una metodología, pues no se le da el valor cuando precisamente todo lo que hemos hablado en esta media hora es precisamente cómo ha surgido esa metodología, cómo se ha llegado a esos consensos, cómo se ha trabajado, todo lo que hay detrás, y que creo que, hombre, pues tiene su valor, como decías antes. La puesta en valor. La puesta en valor y su peso, y yo creo que es importante que se difunda, que se aplique, que se modifique lo que se tenga que modificar. Sí, y además, mira, la UNESCO en la Convención sobre la Conservación del Patrimonio Cultural habla de, bueno, son las 5 Cs, yo ahora mismo no me acuerdo porque yo ahora mismo me estoy defiendo 2 de ellas. Una, las comunidades, es decir, que la comunidad local, la comunidad reconozca ese patrimonio, y esa forma, la forma de reconocerlo es que ese patrimonio puedan usarlo, puedan disfrutarlo, ¿no? Por lo tanto, entra la accesibilidad, y otra es la capacitación de las personas que tienen a cargo ese patrimonio, ¿no? Esta es una herramienta que da respuesta a esa petición de la UNESCO, ¿no? Capacita, es una herramienta que puede, pues, facilitar a los profesionales que tienen o gestionan el patrimonio o trabajan ahí, pues lo pueden tener de referencia. Pues Nieves, se nos ha acabado el tiempo, yo seguiría más, pero se nos ha acabado el tiempo. Quiero darte las gracias por la generosidad de compartir, la generosidad que tiene Nieves a la hora de trabajar, que parece que nunca cuenta, y fijaos todo lo que hace y la importancia y la trascendencia que tiene el trabajo que estás realizando. Gracias. Porque es verdad que muchas veces no se agradece el trabajo a los compañeros, y gracias al trabajo que hacen los compañeros podemos disfrutar todos y todas del patrimonio cultural. Y bueno, yo les emplazo mañana, que continuamos con otra jornada que se titula Miradas sobre la accesibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Clara.